En Chile, la presidenta Michelle Bachelet, que además ganó las elecciones con casi el 70% de los votos, el respaldo más amplio desde cuando volviera la democracia a ese país a finales de los años 80, pues ha anunciado que piensa presentar un proyecto de ley para que se despenalice el aborto en 3 casos: cuando hay riesgo para la vida de la madre, cuando hay violación y cuando hay inviolabilidad del feto. Chile, junto con El Salvador y Nicaragua, conforma el grupo de los únicos países latinoamericanos donde está prohibido el aborto en todos los casos. Incluso en Chile puede ir a parar a la cárcel un médico que practica un aborto. La señora Bachelet ha dicho, sin embargo, esta mujer socialista que ya había sido presidenta, que lo que pasa es que hay 4 o 5 muertes al mes en Chile por abortos mal practicados. Incluso ha habido escándalos con menores de edad a los que han debido practicárseles abortos, y esta legislación pues complica las cosas. ¿Será que es una buena medida esta de la señora Bachelet? Yo creo que es una medida arriesgada, pero también necesaria. Y me explico. Yo creo que lo que está haciendo Michelle Bachelet es simple y sencillamente entrar en contacto con esta realidad, y en ese sentido es valiente, y contemporizar con otros países de la región que ya se han visto, han pasado por este trance tan difícil. México, por ejemplo, desde el 2007 aprobó en la Ciudad de México varios supuestos para autorizar el aborto, como puede ser cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando ha habido una violación o cuando el feto está deformado. Ha sido, y en el caso de México, un país muy conservador, guadalupano, fue una lucha cuesta arriba, terrible, tremenda. De hecho, hoy todavía hay varios estados de la República Mexicana que se oponen. Es decir, en toda América Latina siempre ha habido estas fuerzas vivas del conservadurismo y la Iglesia que se han sumado contra esta medida que desafortunadamente es necesaria, porque, como bien dices, y hay estadísticas de la ONU que lo demuestran, de la Organización Mundial de la Salud, de que el tema de la muerte por abortos mal practicados se ha convertido en una epidemia. De tal suerte que yo aplaudo esta decisión tan arriesgada, tan valiente. Entiendo que va a enfrentar ya las resistencias de la Iglesia y de la derecha, pero creo que es una medida necesaria. Muy bien. Me parece que Michelle Bachelet tenía una deuda como mujer y como médico. Ella es médico pediatra, y también con sus votantes, con quien hizo una coalición, que son los votantes de la izquierda chilena. Y eso también ha sido un motivante, sin duda, de adelantar esta medida, que sí es arriesgada. En este momento, Uruguay, Cuba y el Distrito Federal en México son los únicos países en América Latina que tienen legislación similar, y pasar de ser uno de los países más regresivos, como ha sido Chile, a uno de los más avanzados, pues va a ser un paso difícil. Es exactamente, ilustra esta medida las dos miradas que tiene un asunto tan absolutamente divisivo como el aborto, y es la mirada moral y la mirada de salud pública. Los números de salud pública, basta oír a Mujica en Uruguay, están muy a favor de una legislación que regule este asunto y que le dé el derecho a la mujer a decidir. Sin embargo, es un tema donde no hay una evolución ideológica. En Estados Unidos es legal el aborto desde principios de los 70, y sin embargo hoy la población está dividida miti-miti. Están 47% a favor del derecho de la mujer a decidir y 46% en contra. Entonces es muy posible que este anuncio de Bachelet sea solo el principio de una gran batalla en donde se enfrentan lo moral con la salud pública. Doctor Yamis. Sí, la fe está presente en todo, pero legislar con la fe es complicado. Y esto es lo que está pasando en Chile, que curiosamente tenía una legislación bajo ciertas circunstancias autorizando y legalizando el aborto antes de Pinochet, que Pinochet la eliminó, y la eliminó al final de su mandato para congraciarse con un electorado de derecha en momentos en que iba hacia el plebiscito y luego la elección de la transición que la derecha perdió. Bachelet se está haciendo cargo de la realidad, entonces, de un problema de salud pública, que es que el aborto existe, y que existe en un porcentaje bastante más alto que lo que imaginamos, y que además tiene un componente de clase que tiende a perpetuar la desigualdad. Las mujeres con recursos lo hacen en condiciones médicas apropiadas, y las mujeres sin recursos no, y pagan con su vida. Es curioso que Argentina no tenga una legislación similar, siendo presidenta mujer y de un país supuestamente gobernado por socialistas. Eso está en debate en este momento en la Argentina también,
que también es un país católico, que también es un país donde la iglesia Y tiene Bolivia, y influencia, Ecuador. y que tiene un país que el Papa es argentino, pero se debate, porque esa es la realidad. Entonces yo creo que si no separamos la fe de la legislación, es complicado. Y si no nos despojamos de la hipocresía de que esta es una realidad que sabemos existe y existe hace mucho tiempo en toda América Latina, entonces tampoco vamos a hacerle un servicio a la sociedad que vive en países democráticos, supuestamente.